Aprendo en casa. Bienvenido, queridos estudiantes y padres de familia. Deseando que todos se encuentren bien de salud, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, semana 27, día 2. Hoy trabajaremos una actividad de aprendizaje que corresponde al área de comunicación. Y el tema que estamos tratando, disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Y la actividad a desarrollar, leemos sobre las plantas. Iniciamos entonces con el desarrollo de la actividad. Queridos estudiantes, recuerden que es importante tener todos sus materiales de trabajo a la mano para que tengan la facilidad y tranquilidad de poder desarrollar la actividad del día de hoy. En la actividad anterior, querido estudiante, tuviste la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vivimos. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Podemos cultivar algunas plantas en casa? ¿Cuáles? Para dar respuesta a estas preguntas, te invitamos a participar de esta actividad, donde tendrás la oportunidad de conocer algunas plantas para cultivarlas en casa. Y nuestra meta para el día de hoy, leer un texto para conocer de qué trata y reflexionar para qué habrá sido escrito. Entonces, queridos estudiantes, tengan a la mano el texto del cuaderno de trabajo de comunicación y ábranlo en la página 145, hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Lee entonces lo que dice Nancy. Estoy investigando cómo cultivar plantas para aprovechar sus beneficios. Y no te imaginas, en mi cuaderno de trabajo de comunicación encontré un texto interesante. ¿Te gustaría saber de qué trata? Bien, entonces, queridos estudiantes, vamos a observar el texto. Y recuerda que para leer un texto tenemos 3 momentos: el inicio, el durante y después. En el inicio tú vas a decir de forma oral todo lo que tú observas. Por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta de que era el título? Muy bien, entonces una compañera me dirá, profesora, porque tiene letras grandes, es diferente a las demás, es colorido, llamativo. Muy bien. ¿A qué se referirá el título? Ah, profesora, a las plantas que yo puedo sembrar en mi casa. Muy bien, chicos. ¿Y cómo estará organizado? Bien, entonces tú me dirás, profesor, está organizado en imágenes, en letras, en indicaciones. Bien, tú me dirás de forma oral. ¿Te diste cuenta? El texto que acabas de leer es una infografía. La infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes con el propósito de presentar la información de manera clara, directa y fácil de entender. Continuamos entonces observando el texto, querido estudiante, y me dirás cómo está organizada la información en el texto, cuántos tipos de letra han usado para distinguir la información. Muy bien, entonces analicemos que tenemos las letras mayúsculas, imprenta. También tenemos las letras cursivas, tenemos las letras en negrita y por último las letras en minúsculas. Lee detenidamente la información que presenta el texto. Relaciona la información que ofrece con las imágenes que lo acompañan. Bien, queridos estudiantes, vamos a leer juntos entonces el texto y quiero que prestes una especial atención. Hierbas aromáticas que pueden plantar en casa. Y observo aquí un macetero con una planta que es la albahaca. Te dan muchos beneficios en tu hogar, ya que puedes utilizarlas como aroma, remedios caseros o en la cocina para darles gustos a tus comidas. Es una gran idea cultivar en nuestras casas diferentes tipos de hierbas, ya que no requieren de un gran cuidado y demoran muy poco tiempo en crecer.
Aquí te mostramos cómo puedes sembrar la albahaca, el perejil, la menta, el culantro y el orégano en 5 sencillos pasos. Vamos a leer entonces, querido estudiante, los pasos. 1. Toma un recipiente de poca profundidad y que tenga 4 o 5 agujeros en la base. 2. Vierte grava, piedras pequeñas o arena hasta la mitad del recipiente. 3. Haz agujeros de 2 centímetros en la tierra y coloca 2 o 3 semillas por agujeros. 4. Echa un poco de tierra con fertilizante y presiónalo con tus manos. 5. Riega la maceta moderadamente y asegúrate de que esté al aire libre. ¿En cuántas partes se habrá organizado esta información e imágenes? A ver, nosotros primero tenemos el título. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que puedo observar yo al centro? Es la imagen, ¿verdad? Luego me viene la información, ¿verdad? Toda la información que me da, ahí está. Abajo también siguen las informaciones. Y debajo, casi finalizando, voy a encontrar la fuente de donde se ha extraído el texto. Y finalmente el crédito, ¿verdad? ¿A quién le pertenece el texto? Qué interesante, queridos estudiantes, conocer las partes de cómo se ha organizado este texto. ¿Te diste cuenta? El texto que acabas de leer es una infografía. Recuerda, querido estudiante, que la infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes con el propósito de presentar la información de manera clara, directa y fácil de entender. Regresa al texto y responde, ¿para qué el autor utilizó esta imagen en el texto? Bien, entonces recuerdas que cuando hemos leído esta imagen de una planta de la albahaca estaba en el centro, ¿verdad? ¿Pero para qué? Nos daba a conocer, ¿recuerdas? Los beneficios que tienen estas plantas aromáticas, ¿verdad? Ya tú lo explicas con tus propias palabras. Lee con atención esta información que nos proporciona el texto. Bien, queridos estudiantes, tú vas a leer con mucha tranquilidad los pasos que me dieron a conocer en la infografía para poder sembrar en nuestra casa. Lee con atención esta información que nos proporciona el texto. ¿Para qué habrá colocado esta información el autor del texto? Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Para conocer todos los beneficios, para conocer la importancia de estas plantas aromáticas. ¿A quién está dirigido? A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a los maestros, ¿verdad? ¿Y de qué trata la infografía? También ya lo hemos dicho, de los beneficios, de la importancia de nuestras hierbas aromáticas. ¿Para qué habrá sido escrito? Ha sido escrito para darnos a conocer cómo podemos sembrar estas hierbas aromáticas en nuestra casa, con 5 pasos sencillos, ¿verdad? Muy bien. ¿Crees que es importante el cultivo de estas plantas? Claro que sí, ¿verdad? Escribe 2 razones. Por ejemplo, una de ellas es sembrarlas porque cuando mamá cocina de repente necesita alguna de estas hierbas para que le dé un rico gusto a las comidas. Ya tú escribes otras razones ahí. Revisa nuevamente la infografía y observa cómo está organizada. Te propongo el siguiente reto. ¿Qué cambios harías en esta infografía? Bueno, de repente tú me hablarías más de las otras hierbas aromáticas, de repente de la menta, de repente del culantro, del orégano. Recuerda que estas plantas aromáticas o hierbas aromáticas no curan, pero nos ayudan de repente a aliviar algunas dolencias, ¿verdad?
Seguramente te has dado cuenta de que la infografía tiene título o titular. Expresa el tema del que trata la infografía. También contiene texto, proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. También la infografía contiene el cuerpo, que es la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, tablas, etc. También se consideran las etiquetas en las que se colocan números, fechas o palabras descriptivas. También vamos a encontrar las fuentes, indica de dónde se ha obtenido la información. Y finalmente tenemos los créditos. En este caso, la infografía es parte del cuaderno de trabajo de comunicación del Ministerio de Educación. Muy bien, queridos estudiantes, aquí ya podemos saber con claridad cómo está organizada una infografía. Después de revisar el texto, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido de este. Bien, recuerda que nosotros habíamos enumerado, ¿verdad?, en el texto cómo estaba organizada la infografía. Si por allí te equivocaste, entonces aquí lo vas a reformular tu respuesta. Reflexiona sobre la importancia de combinar tipos de letras, imágenes y distribución de la información en el texto para la comprensión del lector. Luego, ubica en la parte inferior de los verbos. Ajá, querido estudiante, aquí tenemos una serie de verbos que lo encontramos en los pasos de las indicaciones a seguir. Por ejemplo, tenemos el verbo toma, vierte, haz, echa, riega. ¿Y qué función cumplen en el texto? Bueno, cumplen la función de hacer, de una acción, una indicación que el lector debe realizar. Querido estudiante, ¿cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer? Muy bien, realizándola, ejecutando. Quiere decir que vas a sembrar plantas aromáticas en la casa. Comparte con los miembros de la familia la información que acabas de leer y pregúntales, ¿serán importantes las hierbas aromáticas para nuestra familia? ¿Qué beneficio nos brindan? ¿Qué hierbas aromáticas podemos cultivar en nuestra casa? Elabora con la ayuda de tu familia un listado de las hierbas aromáticas que pueden cultivar en casa y los materiales que necesitan para cultivar estas plantas. Bien, querido estudiante, entonces tú vas a realizar un listado de hierbas aromáticas que tú puedes sembrar en casa. Finalmente, llegó el momento de que valores tus aprendizajes. Reflexiona si lograste los criterios de evaluación al leer la infografía. Ubiqué información en diversas partes del texto. Relacioné la información con las imágenes que proporciona el texto. Ubiqué cómo estaba organizada la información de la infografía. Ubiqué con mis propias palabras de qué trata el texto. Expliqué con mis propias palabras el propósito del texto. Expresé con mis propias palabras la función que cumple la imagen central en la infografía. Expliqué con mis familiares sobre la utilidad de la información del texto. Muy bien, pero si por allí algún estudiante de repente no logró explicar con sus propias palabras el propósito del texto, no hay ningún problema. Pueden marcar ahí, necesito ayuda. Eso no te desmerita, al contrario, poco a poco vas a ir mejorando. Y de esta manera, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir emitiendo las clases del día. Y nos estamos comunicando el día de mañana.